A ver, lo que yo miro. Bueno, pues yo soy esa, que me da mucha vergüenza presentarme otra vez. Bueno, yo soy Belén, ya me conocéis, soy investigadora en formación en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, también en el doctorado de Historia de las Religiones, pero bueno, máster lo hice aquí con todos mis compañeros de la Complutense. Así que bueno, de nuevo muchísimas gracias por haber venido, y si os digo la verdad, pues no sé por qué estoy aquí hablando de esto, porque yo no me dedico a temas de satanismo, yo me dedico a la arquitectura religiosa del siglo VIII, o sea que... y de forma islámica, pero sí que es cierto que algo de legitimidad tendrá tener un grado de historia del arte, así que bueno, yo la verdad es que he disfrutado un montón montando o haciendo esta comunicación, porque aparte de refrescar cosas que todo lo que voy a poner seguramente lo conozcáis, así que me lo he pasado muy bien, la verdad. Y yo quería hacer algo que tuviera que ver con Maléfica, porque me ha dado mucho miedo desde que era muy pequeña, y yo quería hacer algo sobre este personaje, entre miles de comillas, ¿vale? Yo os voy a poner, quiero que os relajéis porque cada uno tira para su casa, y yo voy a poner muchísimas imágenes, pero no os he puesto ni de dónde vienen, ni quiénes son, ni nada, porque lo que quiero es que las veáis, que disfrutéis, y a ver si al final pues esto solo funciona en mi cabeza, estas transferencias artísticas, o también funcionan en el resto. Así que bueno, pues a mí me pidieron en un momento en este grupo de WhatsApp que teníamos por organizar que hablara de la figura de Lilith. Pues a ver, la figura de Lilith me parece muy bien, pero pues es que tampoco tenía yo demasiados conocimientos de la figura de Lilith. Lo que sí que es cierto es que siempre, en el grado de Historia del Arte, en la asignatura que tenemos de primeras civilizaciones, siempre nos dicen que Lilith es esta señora de allí, y que tiene esa iconografía. Y como bien dice el profesor Andrés Piquer, yo tengo muchas dudas de que esto sea una representación de Lilith. Por eso digo que yo la voy a poner como es que yo no sé cómo llamarlo, como una imagen estereotipada de lo que sería Lilith, pero realmente, y bien es cierto que las últimas investigaciones dicen que este personaje no es Lilith. Si os digo la verdad, tampoco he entrado a investigar más sobre quién es, pero sí que es verdad que a mí me va a servir esa imagen para ir viendo algunas transferencias iconográficas que se producen desde la antigüedad y que se identifican con esa figura de los genios malignos, que no eran tan malignos, ¿vale? Sino que de alguna manera el bien y el mal se necesitaban. Y por eso la pongo con una imagen de la diosa Kali, de la India. A mí me gustan muchísimo todas las transferencias culturales que entre Oriente, Occidente, lo que va, lo que viene, en fin. Al final muchas cosas están relacionadas, están muy conectadas, entonces por eso quería poneros a la diosa Kali, porque la diosa Kali todo el mundo la tiene como, el estereotipo de la diosa Kali es que es una diosa negativa, pero en la mentalidad de la India, pues la diosa Kali no tiene nada de negativo. Lo único que hace es que si no existiera la diosa Kali, el ciclo de la vida no funcionaría, ¿vale? Entonces es una diosa bastante positiva, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que siempre tendemos a estudiar las representaciones o las expresiones artísticas religiosas desde un punto de vista eurocéntrico, occidentalizado, muy estereotipado, ¿vale? Y entonces siempre intentamos buscar paralelos en lo que serían nuestros dioses o nuestras deidades, diosas, para relacionarlos con este tipo de deidades un poco menos conocidas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues que sepáis que, aunque estas dos imágenes se consideran pues, dos genios femeninos negativos en las culturas antiguas, pues que no lo son, ¿vale? Son muy positivos, aunque es verdad que es que en esa dualidad, entre miles de comillas, el bien y el mal se necesitaban siempre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues os las quería poner en paralelo, entre otras cosas, porque la diosa Kali me encanta, y para que sepáis que esta señora de aquí, pues seguramente no es Lilith, y me encantaría que luego el profesor Piquer en las preguntas pues nos dijera algo más sobre esto. Lo que sí que es verdad es que, como os digo, en el imaginario colectivo se ha configurado esta idea, este genio negativo, este genio con alas, con cuernos, muy típico en la civilización mesopotámica, se ha identificado con la figura de Lilith, y así nos lo han transmitido, y de hecho es algo que se fomentó muchísimo en el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿vale? Entonces, bueno, pues que veáis que hay un montón de imágenes en muchas más culturas en las que aparecen representaciones artísticas muy parecidas. Esta, en algunos manuales la vais a encontrar también como Lilith, pero no sabemos a ciencia cierta qué diosas son. En otros manuales la vais a encontrar como la diosa Ishtar, ¿vale? Pero la cuestión es que tiene ciertos atributos en común con la imagen que hemos visto al principio. Aparte de esa corona de cuernos, que es muy típica de las deidades mesopotámicas, el hecho de tener alas, ¿vale? Que esto luego se va
va a traspasar a la cultura grecolatina, va a pasar a la imagen de los ángeles, incluso de lo que sería el demonio, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que quiero que veáis es cómo esas imágenes se van entremezclando y todo viene de algo anterior. Es decir, no inventamos nada, todo viene de otras cosas. Allí tenéis una miniatura persa, en la que también la figura del fondo se ha identificado como Lilith. Y allí tenéis el detalle de que ella va con una serpiente enrollada en el cuello, ¿vale? En esta de aquí, a ver, sí, esta figura de aquí, ¿vale? La serpiente enrollada en el cuello a mí también es una cosa que me llama mucho la atención, porque en las culturas, ya os digo, por ejemplo, en las culturas orientales la serpiente tiene un componente muy positivo y luego cambia. Luego la serpiente va a ser el animal maligno por excelencia, pero en las culturas orientales, como dice el profesor Jacinto Chozas de Filosofía de la Religión, cuando los antiguos miraban al cielo, pues los animales y sobre todo las serpientes avisaban de algunos fenómenos meteorológicos que iban a suceder. Y entonces, por ejemplo, en la India, cuando va a venir el monzón, las serpientes salen y eso ya va avisando de esos fenómenos que van a venir y que hay que tener en cuenta para la propia supervivencia, ¿vale? Entonces, luego veremos cómo la serpiente va cambiando a ser un animal negativo, que incluso es el animal a través del cual empieza el ciclo del pecado, etcétera, etcétera, en la religión judeocristiana, incluso y en la islámica también, ¿vale? Pero que sepáis que en estas culturas antiguas la serpiente tiene un carácter bastante positivo. También tenemos imágenes muy parecidas a las que hemos visto de Lilith en el Antiguo Egipto, ¿vale? Bueno, yo ya os digo, no es que esta imagen sea la diosa Lilith, pero lo que quiero que os fijéis, insisto mucho, es en esa iconografía, ¿vale? Por ejemplo, en esas alas, que luego vamos a ver cómo llega hasta la imagen del siglo XVIII, el romanticismo del XIX, y cómo se va configurando la imagen negativa a través de esos atributos. Bueno, parece ser, ya ahora voy a entrar ya en materia, en la femme fatale. Parece ser que la figura de la femme fatale, en lo que son las vanguardias, se relaciona con la figura de Eva, ¿vale? La figura negativa de Eva como la que induce al pecado, ¿vale? Pero las representaciones antiguas de Eva vienen también de la tradición grecolatina y sobre todo parece ser que de estos genios de la agricultura, ¿vale? Que acompañaban a la diosa Ceres, la diosa de la agricultura es Ceres o Demeter, ¿no? Entonces parece ser que estas figuras femeninas, desnudas, de pecho para arriba, y que tenían las serpientes todavía con ese significado positivo, eran como propiciaban la agricultura. Y esta es la imagen que parece ser que algunos investigadores de este periodo o algunos iconógrafos dicen que es la imagen que se transfiere directamente a lo que será la iconografía de Eva, pero ya con un toque negativo en lo que es el arte medieval. Ahora lo vamos a ver. Así que, insisto otra vez, que todo viene de las culturas anteriores y vamos a llegar hasta las vanguardias del siglo XX. La segunda parte va a ser la codificación iconográfica de la pecadora diabólica, ¿vale? En el arte cristiano medieval occidental. La verdad es que aquí me da no mucha vergüenza hablar, pero tengo una compañera que también es socia de la asociación, que de esto sabe bastante, que es Irene Lázaro, que está allí, y le dará mucha vergüenza, así que estos temas también podéis preguntarle a ella, y ahora volveremos también sobre su investigación. Pero bueno, la codificación iconográfica de la pecadora diabólica, vamos a ver, desde el siglo III, siglo IV, después de la era común, ya se encuentran representaciones en las catacumbas, en un ambiente romano, representaciones de Eva, ¿vale? La veis allí, ¿vale? Representaciones de Eva induciendo al pecado, donde se representa la serpiente y se representa la manzana, ¿vale? Yo no sabría muy bien explicar por qué este aspecto tan negativo, por qué se utilizan atributos que en el ambiente greco-romano clásico, digamos, eran muy positivos, como habéis visto en estas diosas de la fertilidad o en estos genios de la fecundidad, por qué adquiere ese carácter tan sumamente negativo en la figura de Eva. Algunos historiadores dicen que es por contraponer la figura de Eva como pecadora a la figura de la Virgen María, pero claro, a mí me sorprende mucho porque estas dos representaciones son del siglo III y hasta el siglo IV no tenemos, hasta el siglo V, perdón, no tenemos en el concilio de Éfeso configurada la imagen de la Madre de Dios. Es decir, seguramente la figura de la Virgen María estaría pululando en las tradiciones antiguas, pero sí que es cierto que hasta el concilio de Éfeso no se la declara como Madre de Dios. Entonces no sé yo si me creo mucho esto de que sean dos figuras contrapuestas ya en el siglo III, en fin. La cuestión es que Eva aparece en las catacumbas como una figura negativa, como la tenéis allí, en contraposición a la Virgen. Estas son dos de las imágenes más antiguas que tenemos de ambas dos y como os digo, en un ambiente
en un ambiente romano. Después, toda esa iconografía, conforme va pasando el tiempo, pasamos al arte, a lo que sería el arte alto medieval, no os estoy periodizando mucho muy concretamente, pero pasamos a ese arte alto medieval y efectivamente ya aparece, ya se codifica del todo lo que es la figura de Eva. Esta imagen que tenéis aquí está en el Museo del Prado, podéis ir a verla, y entonces da un paso más. Es la serpiente diciéndole que peque a través de la manzana, y ya Adán lo exculpamos, como que veis que se coge la mano al cuello porque sabe que ha sido inducido al pecado y que ya pues van a ser expulsados del paraíso, etcétera, etcétera. Y esa va a ser la representación típica de Adán y Eva en los inicios del románico, como tenéis a la izquierda, y a mí ese gesto me parece muy ilustrativo y la verdad es que me hace mucha gracia. Incluso pues, esto como chascarrillo, dicen que la nuez de los hombres viene de que Adán se quedó ahí atascado con la manzana. Entonces, bueno. Y luego pues hay textos, desde luego toda lo que son las expresiones artísticas también tenemos que compararlas con los textos que se han conservado, y aquí tenemos uno muy curioso de Odón de Cluny, de cómo describe a las mujeres, y dice, pues lo tenéis ahí, que la belleza del cuerpo está solo en la piel, pues si los hombres viesen lo que hay debajo de la piel, así como se dice que el lince de Beocia puede ver el interior, sentirían asco a la vista de las mujeres. Su lindeza consiste en mucosidad de sangre, en humedad y bilis. Aquí lo que está diciendo es que el ser humano es un ser bastante asqueroso, pero sí que es verdad que los textos de Odón de Cluny también se recuperaron en época de la Inquisición, ¿vale? Diciendo que la mujer inducía al pecado, que era un ser bastante repugnante, bueno, en fin, hay de todo un poco. A partir de esa figura de Eva y de esa figura de la mujer pecadora, o de la mujer que induce al pecado, después vamos a encontrar otro tipo de representaciones iconográficas, como por ejemplo la representación de la lujuria, ¿vale? Y la representación de la lujuria, pues en muy pocas ocasiones en el arte medieval se encuentra representada a través de un hombre. Siempre es una mujer, normalmente con el pelo largo, despeinada. Lamentablemente hemos perdido casi toda la capa pictórica de estos edificios medievales, pero esta, por ejemplo, me parece muy curiosa porque, bueno, esto es la abadía de Moissac, en el sur de Francia, que no sé si reconocéis esa imagen, pero es la del nombre de la rosa a la puerta de la biblioteca, ¿vale? Es la abadía de Moissac, una maravilla, os invito a que vayáis a verla porque es magnífica, y os he puesto el detalle de la imagen de la lujuria, que aquí ya está codificada como esa mujer despeinada, desnuda y con unos sapos royéndole los senos, ¿vale? Entonces es una imagen muy negativa. Esto que se ve aquí cortadito es una imagen precisamente del diablo, ¿vale? Además se refuerza esa imagen de la mujer lujuriosa, esa mujer pecadora, colocándole una figura del diablo justamente al lado. Entonces veis, al final lo que quiero decir es que la figura que induce al pecado pues es la mujer, como todos sabéis. Entonces, y esto se va reforzando mucho a lo largo del tiempo. También tenéis que contextualizar todo esto. Esto forma parte de los ciclos iconográficos medievales en los que empezamos en Eva y en Adán y Eva, porque luego tiene que reproducirse todo el ciclo de la salvación, que culmina con la resurrección, en fin. Pero todo esto se va codificando a lo largo de mucho tiempo. No podía dejar pasar, ya que estamos celebrando los 200 años de la creación de la Galería del Museo del Prado, pues de colocar otra imagen de la lujuria. Como veis, siempre la mujer está presente como esa imagen lujuriosa, incluso a finales de la Baja Edad Media, que ya es cuando Jerónimos Bosch pinta el Jardín de las Delicias. Y luego pues la tabla central, hay muchísima polémica, sabéis que esto está en constante interpretación, lo que significa la tabla central. Os recomiendo el último documental que ha salido sobre el Jardín de las Delicias, pero lo que sí que es cierto es que si nosotros vamos analizando las figuras del Jardín de las Delicias, en muchas ocasiones las que sostienen los frutos rojos, los madroños que se han llamado, o los frutos del pecado, son mujeres, y normalmente mujeres con el pelo suelto, algunas pelirrojas, que sabéis que luego ya la imagen romántica, pues esa va a ser la imagen de la bruja, y bueno, esto ya os digo que muy por encima, esto se puede matizar de múltiples formas, pero sí que es verdad que esto pues se va tomando o se va reinterpretando toda esa iconografía medieval. Evidentemente, pues la que se ha puesto con el diablo pues no va a ser un hombre, es una mujer. Y también en esta época, en el arte cristiano medieval occidental, se recupera también la figura de Judith, que había sido una heroína del Antiguo Testamento, pero va adquiriendo un carácter negativo en esa escena de la decapitación de Holofernes, y luego en el romanticismo esta imagen se va a recuperar para codificar a la femme fatale.
tengo que ir más rápido porque se me echa el tiempo encima. También, bueno, como os digo, tenemos incluso a las religiosas, también se las acusaba de ser mujeres lujuriosas. También esto tiene mucho que ver también con el cambio de mentalidad que se produce tras el periodo de la peste negra, ¿vale? Y empiezan a aparecer muchos textos de estos, pero una de las leyendas que después de la peste negra más éxito va a tener, no lo sé si Irene nos podrá decir algo más, pero es una que se conserva en un libro de William Merton, y entonces, bueno, esta idea de la monja que finge estar muerta y que se marcha y bueno, que es como consigue escapar del monasterio o del centro religioso donde estuviera para dedicarse a los placeres de la vida, pues es verdad que es un texto que parece ser que el primer registro es de 1318, pero luego va a pasar, lo encontraremos en el Decamerón y en un montón de textos más que circulaban por Europa, y es esa idea pues incluso de las mujeres religiosas que se lanzaban a pecar, incluso fingían estar muertas para poder salir de esa vida del celibato. Ahora ya pegamos un salto enorme, como podéis ver, y ya vamos a ir viendo imágenes sobre esa codificación de la femme fatale, y esto tiene mucho que ver con la fascinación que se produce en época romántica, incluso un poquito antes, vamos a ver, el romanticismo al final es un movimiento nacional en el que sabéis que las nuevas naciones van buscando su propia identidad, y muchas de ellas se legitiman en lo que el arte medieval, pues Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera. En España tuvimos un grave problema con esta identificación porque el arte que tenemos aquí es árabe, ¿qué vamos a hacer? Entonces pues tuvimos un grave problema de negación de unas cosas y simbolización de otras. Pero existe esa preocupación. Bueno, entonces, como os digo, se empezaron a recuperar en el romanticismo todas esas leyendas antiguas, leyendas con las que el pueblo, la nación, se podía identificar, y entonces, pues, sabéis que hay un montón de escritos románticos, escritos en esa clave nacional, y que siempre se van a un tiempo remoto, que siempre fue mejor, y esta figura de la femme fatale pues participa de esta tradición. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro famosísimo de William Blake que se llama Las tres parcas, pero ya veis cómo la imagen de la mujer, de esa mujer en un sentido todavía negativo, se representa con ese pelo largo, con ese desnuda, y también se contrapone a las figuras de algunas aristócratas que están representadas como heroínas, ¿vale? Entonces vemos que en el romanticismo se van a dar estas dos imágenes, ¿vale? Tenemos retratos de este tipo que normalmente nos pagaban las nobles de las grandes ciudades, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, ¿vale? Pero luego tenemos, en la recuperación de esas heroínas femeninas, pues tenemos esta reinterpretación de lo medieval que para mí, nosotros vemos la Edad Media desde los ojos del movimiento prerrafaelita, ¿vale? Es decir, nosotros cuando vamos a una feria medieval, pues en muy pocas ocasiones la gente mira las esculturas del siglo XIV y mira más bien a cuadros del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis la recuperación de figuras como por ejemplo Juana de Arco, pero Juana de Arco, a pesar de ser una heroína positiva, se la está representando como esa femme fatale que veremos posteriormente como una mujer luchadora. Además se la caracteriza con ese pelo rojo, soñadora, valiente, ¿vale? Entonces aquí se va creando esa imagen de lo que luego será la femme fatale, que ya al principio del movimiento prerrafaelita no tanto, pero después sí que ya van a realizar estas imágenes, aparte de que son fascinantes. Esa imagen de Eva a mí me parece una belleza extraordinaria, pero ya veis cómo directamente ya se sueltan, y entonces se empiezan, contraponen en los cuadros, por ejemplo, este que tenemos de Rossetti, a la Beata Beatrix, ¿vale? Y en el fondo está la contraposición a la mujer, pues digamos a la mujer pura, a la mujer en sentido positivo, se contrapone a la femme fatale que está ya en el fondo en sentido negativo, la mujer pecadora que lleva ese tocado rojo. Entonces, bueno, todo esto se ha interpretado así. ¿Por qué Lilith se considera a partir de este momento la femme fatale? Pues porque a Gabriel Rossetti se le ocurrió llamar a esa señora Lilith, ¿vale? A esta de la izquierda, ese cuadro se llama Lilith, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ya muchos autores, como veremos ahora, Edvard Munch o Klimt, cogieron esa imagen o tomaron esa imagen y ya fueron representando claramente a la femme fatale con esa estética pelirroja, los ojos verdes. Todo esto se relacionó con algunos textos de brujería que se conservaban de finales de la Edad Media. Entonces vemos cómo se va configurando esa imagen ya de una mujer no tan pura, sino un poco más libre, y
pero no sé yo, el sentido positivo tampoco lo vamos a encontrar. Fijaros hasta dónde llegan, que representan pues escenas de brujería, en este caso pues no la tenemos pelirroja, pero sí que se interesan por el papel de la mujer también en estos aspectos, pero claro, siempre es una mujer, entonces el aspecto negativo siempre va a ser el femenino. Y voy a ir muy rápido porque ya se me ha echado el tiempo encima. Bueno, aquí os pongo a Maléfica con cara de póker porque yo cuando me leí, sabéis que el cuento de la Bella Durmiente, nosotros normalmente, aparte de la película de Disney, pues tomamos el de los hermanos Grimm, pero hay un libro, un cuento anterior italiano, ¿vale?, que ya habla de esta historia de Rosita y el espino. Y entonces, claro, yo no sabía que Disney había suavizado tanto esta historia a través de Maléfica, porque resulta que la mala de todo esto no es Maléfica, sino que es la suegra de la Aurora, de la Bella Durmiente, ¿no? Que bueno, pues cuando despierta del sueño, por lo visto, la suegra se quiere comer a los hijos que tiene con el príncipe, es decir, un disparate que, claro, pues evidentemente me hace mucha gracia que Disney cogiera esa figura de Maléfica y le hiciera tan sumamente malvada y bueno, todo lo demás pues se lo dejan a un lado. Entonces pues por eso pues está Maléfica con esa cara de póker. Ahora volveremos sobre su figura. Yo quería destacar la verdad es que Edvard Munch pinta a esta femme fatale o a estas diablas, porque antes se las llamaba los cuadros de las diablas. La pinta porque su infancia había sido horrorosa y él perdió a su madre, perdió a su hermana, enfermedad de tuberculosis y tal, y entonces él empieza a pintar la enfermedad, la locura y toma esa imagen de la mujer que se había configurado en época prerrafaelita, en el siglo XIX, y entonces la reinterpreta, porque en este caso Edvard Munch pinta, efectivamente, de hecho en sus escritos dice que es una femme fatale, pero le pone esa especie de nimbo. Entonces va mezclando a la mujer que da vida, pero a la vez como se muere, no cuida de los hijos. En fin, la verdad que estos cuadros no se pueden entender sin tener al lado los textos del propio Edvard Munch, ¿vale?, que explica por qué pinta estas cosas, pero sí que es verdad que recupera esa figura de la femme fatale y además las llaman las diablas, ¿vale? Siempre vamos a encontrar la misma estética, el pelo rojo, suelto, despeinadas, como muy libres de alguna manera, pero al final no es una imagen nada positiva de la mujer, y lo mismo va a suceder con Gustav Klimt, que también coge esta imagen de la femme fatale. Veis aquí a Judith con la cabeza de Holofernes, veis incluso a la propia diosa Atenea con el pelo rojo, ¿vale? Entonces, bueno, pues él la verdad que también declara algunas veces pues que esto va a formar parte de la imagen de la femme fatale, y lo mismo aquí, ¿vale? Vemos cómo sigue con la iconografía de la serpiente, la decapitación, y siempre es la mujer la que aparece con esos atributos negativos. Y bueno, pues yo aquí me tiro el pisto mogollón y me apetecía mucho poner, los historiadores del arte consideran que esa es la primera imagen que se conserva de una representación del diablo. Es del libro de Kells, del siglo VII, del diablo en el sentido que lo entendemos como Satanás, contrapuesto al dios cristiano. Y bueno, pues yo no he dejado de pensar durante mucho tiempo que la estética de Maléfica pues puede tener algo que ver con esta figura, ¿no?, con esta figura de Satanás, siempre con el color negro. Por eso para nosotros muchas veces el color negro es el color del mal, color negativo. Y bueno, pues la verdad es que quería contraponer estas dos imágenes porque me hacía ilusión, y porque es verdad que Maléfica, el personaje que se hace de ella, incluso cuando Angelina Jolie, como dice Miguel, se empodera, se pinta los labios de rojo, pues está muy relacionado, está muy en sintonía con la idea de la femme fatale. Siento mucho haber ido tan rápido, esta imagen me da un miedo que para morirme cuando era pequeña. Es Maléfica, una secuencia de la Bella Durmiente, pero bueno, nada, tenéis ahí mi correo, así que si queréis preguntarme cosas, que os pase la presentación, yo encantada, y muchísimas gracias.